Entonces, puede ser que esta clase tenga algo de utilidad. Puede ser. En realidad, si hacemos memoria, yo puedo apostar que a muy pocos de ustedes, durante su formación como clínicos, recibieron en algún minuto herramientas o formas concretas de cómo hacer mejor su trabajo educativo, ¿cierto? Como médicos y también enfermeros o personal de la salud, siempre, y esto yo creo que es de las pocas cosas que siempre vamos a estar expuestos a tener que enseñarle a alguien cualquier cosa, bien o mal, con mayor o con menor ganas, pero siempre vamos a estar expuestos a eso. Por eso que es relevante, creo yo, sobre todo en nuestro ámbito de acción, que es la medicina de urgencia, tener algún conocimiento al respecto. No tengo conflicto de interés, nuevamente, solamente que la docencia mejore un poco. Esa es la Universidad Católica de Chile, la Casa Central, tiene varios campus, es uno de los hospitales públicos en los que trabajamos, y nuevamente les quiero presentar a mi familia. Somos 4 hermanos. Después ustedes me dirán cuál. Que no, quería ponerme acá al principio, pero ya. Entonces, ¿qué es un escenario complejo y estresante? Creo que esta diapositiva se la robó el doctor Navea. Siempre le robo cosas al doctor Navea, pero no. Esta no. Bien, gracias. Yo creo que esto describe lo que hacemos en el día a día. Escenario complejo, estresante, igual medicina de emergencia. ¿Cierto? Yo creo que vamos a explayarnos el por qué pensamos que es estresante. Y hoy en día la educación está en todas partes. El desafío actual es distinto que el que tuvieron nuestros profes. El desafío actual es que tenemos médicos jóvenes o educandos más jóvenes que nosotros, o que yo en realidad, que tienen otras formas de aprender y los métodos de aprendizaje han cambiado. Hoy en día la tecnología nos lleva a tener que estar al día en técnicas que puedan ser mucho más eficientes para dar una mejor docencia. Sin embargo, yo soy un convencido, y probablemente aquí también van a estar de acuerdo, en que la medicina sí o sí tiene una gran parte que se enseña al lado de la cama del paciente. Al lado de la cama del paciente. Eso no lo podemos reemplazar. Ese paciente que yo vi con un cuadro de vena cava superior, no se me va a olvidar nunca ese tipo de presentación. El reconocimiento de patrones que tenemos en la medicina de urgencia es algo único. Por lo tanto, ¿cómo integramos esta docencia clínica, que sabemos que es muy relevante con todos los desafíos actuales? Es eso. Y lo primero es dejar de hacer lo que nos hicieron probablemente algunos profes, y que en algunos centros todavía esto pasa, y es súper frecuente, que alguien está con su profesor y le pregunta, oye, dame 10 causas, no, 30 causas de hipercalcemia. A veces esa es la respuesta. Y más encima, por hacerlo más complicado, al frente de todos los alumnos. O sea, ¿cómo se siente uno como persona que está aprendiendo? Nunca más quisiste participar. Es como eso, como un gran tackle cuando uno quiere hacer las cosas bien y alguien que no debiera ser tu contrincante te hace pedazo. ¿Cómo aprendimos muchos de nosotros haciéndole ceras? No sé si logran identificar ahí una foto. En términos de que lo leímos, lo estudiamos, pero llegamos al minuto de tener que hacerlo y probablemente no lo habíamos ensayado nunca. ¿Quién paga los platos rotos? Nuestros pacientes. Y eso es como ha sido la medicina tradicionalmente. Y ese es un poco el paradigma que tenemos que intentar cambiar. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Quién no se identifica con esta doctora o enfermera? Tenemos actividades en que nos mandan alumnos de pregrado. Tenemos actividades en que tenemos alumnos de posgrado, residentes en formación. Tenemos, por otra parte, que dentro de nuestro servicio de urgencia nos piden hacer investigación, nos piden hacer, por otra parte, simulaciones, y muchas veces también están inventando o está coordinando congresos, ¿cierto? Mientras estamos en el turno, si no, pregúntele al doctor, que está organizando el congreso mientras está en el congreso. ¿Se fijan? Los desafíos son gigantes en el día a día. Y yo creo que una de las razones principales en cómo podemos sobrevivir a este desafío es la especialidad. O sea, que nos entrenen a hacer esto, de la A a la Z, de nuevo.
cómo ser mejor docente, cómo ser eficiente en la docencia en los pocos minutos que tengo al lado de mi paciente y en el contacto con nuestros alumnos. Una de las cosas que no dijo el doctor Burgos en cuanto a los especialistas de medicina de urgencia, a lo mejor me van a encontrar razón, quizás no, ¿eh? Pero el déficit atencional que tenemos toda la gente que trabaja en la urgencia abunda a nivel mundial. Creo que el laboratorio que detecte eso y que empiece a poner un poquito de metilfenidato y esas cosas, las hierbas que uno consume, se hacen millonarios. Porque tenemos que hacer muchas cosas. Y más encima tenemos que estar solucionando problemas continuamente, ¿ya? De todo tipo, lo que a ustedes se les ocurran. Y cumplir los indicadores que hoy en día todos nuestros empleadores nos piden. Por lo tanto, el ambiente es adverso, es complejo, es crítico. Ay, ay, perdona. Y aquí entramos a lo básico. ¿Qué es lo básico? Un ambiente, considerando todas las cosas malas que tenemos en la urgencia, un ambiente mínimamente razonable donde un alumno pueda aprender. Y esto parte por acá. No hacer bullying, por ejemplo, que a veces pasa entre residentes, de docentes a residentes. Y esto viene desde la teoría del aprendizaje desde el jardín infantil, como llamamos la guardería, en que el ser humano aprende en la medida que está seguro, que sus necesidades básicas, la pirámide de Maslow, hay varias pirámides dando vueltas, desde el punto de vista educacional. Les gustan los educadores hablar de las pirámides. Es eso, es garantizar un ambiente seguro en que la persona tenga una autoestima suficiente para aprender y que pueda seguir básicamente estando estable psicológicamente para poder avanzar. Y en base a eso, entregar estos conocimientos para una toma de mejores decisiones. Entonces, en cuanto a los objetivos, brevemente, que con toda esta mini introducción, que fue más que mini, pero es muy relevante saber dos cosas. Uno, por qué somos un escenario complejo, y dos, por qué tenemos que sí saber ciertas, o garantizar ciertas técnicas mínimas para poder enseñar y que esta enseñanza realmente se traduzca en lo importante. A mí no me interesa, como docente en última instancia, que mi residente me recite de la A a la Z un protocolo de intubación rápida, que o sea, tiene que saberlo, está bien. Pero si al momento de intubar un paciente no supo hacerlo, y el paciente se le murió, ¿sí están de acuerdo conmigo? A veces pasa. En mi universidad tenemos estudiantes muy, muy buenos teóricamente, de los mejores del país quizás, pero al momento de ver un paciente, no tienen las herramientas por falta de exposición, porque no se le hemos dado. Y no solo hablo de intubación, hablo de conversar con un paciente. Una buena historia. Entonces, de aquí viene este concepto de saber evaluar en el lugar de trabajo. Saber evaluar dónde estamos trabajando, ahí, donde las papas están quemando. Y aquí le voy a hablar un poco de lo que es las evaluaciones en el lugar de trabajo, el Work-Based Assessment. Cuáles son los desafíos y cómo lo podemos implementar. Y si nos da el tiempo, hablar un poquito de feedback o retroalimentación, que también son unas cosas medulares que uno puede hacer como regalo, digo yo, darle de regalo a la persona que está queriendo aprender. Y esto, aunque ustedes no tengan vínculo docente de ningún tipo, siempre estamos enseñando. Entonces, ¿qué es lo que se basa este tema de enseñanza en el lugar de trabajo, evaluación en el lugar de trabajo? Estos son los 4 puntos en que uno va escalando el aprendizaje, desde saber, tengo conocimiento, eso es pregrado, luego sé cómo hacerlo, luego lo puedo demostrar, y aquí es donde entra toda el área de simulación, y por último, hace. Y ahí es donde queremos llegar, basado en competencias. Ojalá los currículums hoy en día se basen cada vez más en competencias. De ahí subyace todo el resto, ya la educación basada en competencias. Por favor, entonces ese es otro concepto importante, educación basada en competencias. Pero ¿qué es lo bonito de esto, de la evaluación en el lugar de trabajo? No es que yo compare a doctor Aguilera lo que sabe con el doctor Navega, sino que yo comparo al doctor Aguilera el día que llegó y luego lo comparo contra el doctor Aguilera un mes después en relación a lo mismo. Y veo sus avances. Eso es súper interesante, súper rico además para el estudiante saber que ha aprendido y que lo puedo medir en el lugar donde estoy trabajando, se compara consigo mismo. Por lo tanto, no es un punto, es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje de la educación del adulto. Es una evaluación para el aprendizaje. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que realmente aprenda esta persona.
no medir nomás si pudo responder bien una prueba. ¿Ok? Entonces, bastante importante, y este proceso de aprendizaje tiene una gran parte de evaluación formativa. Acuérdense que la evaluación formativa no necesariamente se traduce en una nota al final del día, sino que es el proceso de cómo yo voy haciendo que la persona crezca con feedbacks constantes y retroalimentación. Entonces, esto es muy relevante. Vemos cómo se desempeña la persona, evalúo de cierta manera, luego le hago un feedback o retroalimentación, y en base a eso planteamos en conjunto cómo seguir. Porque lo que yo no sé el día de hoy, a lo mejor el doctor Navea, que somos residentes del mismo año, sí lo sabe. ¿Se fijan? Pero yo no lo estoy comparando con Navea. Yo me estoy comparando conmigo mismo y cómo yo voy a progresar en ese proceso para lograr cumplir el objetivo final. Y eso en el día a día del trabajo. Y que son eventos sistemáticos y medibles en el tiempo. Una vez tras otra vez, tras otra vez. Repetir, repetir, repetir. Y para esto hay varios tipos de formas de hacerlo. Yo les voy a dejar solamente uno, el resto les voy a dejar los artículos si los quieren para revisarlos en cuanto a teoría y en cuanto a evidencia que soporta este tipo de docencia. ¿Ya? Siempre la educación es bastante árida desde el punto de vista de cuando uno la enseña, porque es difícil poder transmitirlo, pero yo creo que si cada uno asume y dice, oye, yo tengo que enseñar, me gustaría aprender un pelito más para hacerlo mejor, para mí ya va a ser suficiente esta charla en este minuto. Repito esto, tenemos que ir arriba a garantizar que nuestros alumnos puedan hacer currículum basado en competencias, ¿ya? Currículum basado en competencias y que se sientan seguros haciéndolos. En base a medicina de urgencia en estos centros críticos, sabemos que tenemos poco tiempo, el tiempo es nuestro enemigo. Y cómo pelea, entre comillas, o cómo se tensiona la docencia con la asistencia, es el arte que tenemos que manejar. Como en un minuto de que vi un paciente con una celulitis cutánea, por ejemplo, puedes preguntarle al residente, oye, ¿parece una celulitis? Dime por qué no es una fasciitis. 2 minutos, por ejemplo. También hay otro tipo de forma que, bueno, el One Minute Preceptor, que también es una técnica de 1 minuto. Luego está el SNAPS, que se los voy a mostrar después de una traducción al español, pero que es básicamente una mnemotecnia de cómo ir presentando, esto nace más en el área ambulatoria, pero cómo ir presentando sistemáticamente los puntos que uno quiere estresar respecto a la patología o el problema que el paciente presenta. Y esto también tiene una dimensión en relación al mismo alumno. Nosotros en Chile acuñamos esta frase del repite, que tiene que ver con la educación, de repetir, que es más o menos parecido a lo que dice el SNAPS, pero básicamente resume el caso, expone los diferenciales, prioriza los diagnósticos, aquí indaga a tu profesor, es como, sácale el jugo a tu profesor, pregunta, que el profesor te haga preguntas. Luego tratamiento propuesto y luego acordar estudio personal de las partes débiles. Finalmente, esto es lo que hacemos todos los días de una manera más o menos ordenada con nuestros alumnos y residentes, en base a pacientes principales. Se fijan que hay evidencia, lo que pasa es que no es algo que nosotros estemos continuamente revisando porque probablemente en poco tiempo lo vamos a invertir en, por ejemplo, ver las nuevas guías de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿cierto? Pero es relevante. Entonces, 5 formas de trabajar el Work-Based Assessment, ya lo hemos venido diciendo, y el último, que es el Feedback 360, que es lo que hablábamos de retroalimentación, que es como el más tangible, que les voy a mostrar brevemente, aplíquenlo. ¿Ya? Y el que esté más interesado y le encantó la docencia, evidentemente pueden ir un poquito más profundo a cada una de estas técnicas. Hay un artículo que va a salir publicado en la revista mexicana de urgencia, creo que el próximo mes, en donde de cierta manera es una revisión descriptiva de las técnicas que hay y las cosas que pueden hacer. Acuérdense, si la quieren apenas salga, se las puedo reenviar. Entonces, todos queremos feedback. ¿A quién no le gusta que le digan lo bien que lo hizo? ¿A quién no le gusta que, si hiciste algo mal, alguien de manera con mucho tacto, de manera muy sutil, de manera constructiva, se acerque a decirle, oye, ¿sabes qué? No fue tan malo. Bueno, a veces igual se necesita, sí, hay que reconocerlo, pero
Eso es toda vez que uno ha tenido una relación ya un poquito mejor con, o más profunda con las personas. ¿Ya? No se le puede hacer a todo hoy en día, sobre todo sabemos que está muy complicada la juventud el día de hoy. Entonces, ¿qué es el feedback? Es retroalimentación. ¿Ya? Es súper importante hacerlo bien, no es solo decir, juntarte con alguien y decir, oye, está mal, ¿no? Esto que hiciste ahí está mal. Clásico. ¿En qué año estás de la residencia? Tercero. Ah, ya. No, eso no es feedback. Los pilares del feedback los voy a decir inmediatamente, pero esto es el alma del proceso de aprendizaje. A nosotros nos gusta bastante y de hecho, una vez que uno instaura un sistema de feedback, los alumnos nunca vuelven a ser los mismos. Se pasa la barrera de que, oye, antes no me enseñaban nada, a que realmente estoy aprendiendo y me enseñan. Debe ser muy específico. Uno no hace el feedback holístico de la vida, oye, hoy día te levantaste muy bien, llegaste con muchas ganas. Es específico a la tarea. Ese es el más efectivo. Pesquisé un problema, al final del turno, entre medio, le haces feedback en relación a esa situación. Debe ser oportuno, debe ser regular, o sea, continuo, como habíamos repetir, balanceado. Evidentemente, si una falta menor, transmitirlo de manera muy constructiva y sobre todo que se haga en un ambiente apropiado. Esta figura que yo manejé, que yo mostré, digamos, del docente haciendo burla eso no puede pasar. Eso no es un feedback. Eso no tiene ninguna sentido hacerlo. Mejor no hacerlo. Aquí la escucha activa es fundamental, saber escuchar a nuestros alumnos y a nuestros pares. Acuérdense que la docencia no solo es de arriba hacia abajo, sino que también es transversal con todo nuestro equipo de salud. Tips, les voy a dejar la presentación porque no vamos a alcanzar a ver cada uno de estos puntos, pero tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que no podemos hacer, como ya dijimos repetir? Los hábitos antiguos que he dicho hasta el cansancio. Ridiculizar es algo que ya no existe, no se debiera usar. La letra con sangre entra es una frase que al menos en Chile se utilizaba bastante, de hacer sufrir a las personas para que aprendieran, y se sabe que eso no es así, desde el punto de vista fisiológico y neurológico no es así. Y comprender lo que yo decía, la cultura millennial del día de hoy. La frustración en un grupo de gente más jóvenes es súper alta. Los exitismos rápidos es lo que muchos buscan. No es una crítica, es una situación que hay el día de hoy, como antiguamente eran los baby boomers que trabajaban hasta morir en algo y que no disfrutaban la vida hasta el final de la vida. Hoy en día cambió el péndulo. Es otra de las situaciones y tenemos que adecuarnos y entender eso. Por último, la formación de cada uno de ustedes y el desarrollo fundamental. Lo que se le llaman los norteamericanos el faculty development. Entiendan lo que no es solo para las personas que están trabajando en las universidades haciendo docencia, es para cada uno de ustedes. Y eso puede ser autodesarrollo, como estar aquí el día de hoy, como estar aquí escuchando esta charla atentamente y entretenida, o como leer un libro, un artículo, o meterse en un sistema en que generalmente nosotros podamos tener un cierto grado de desarrollo que nos acomode. Parte de nuestro equipo les quería mostrar que antes eran jóvenes, ahora cada uno de ellos son líderes en su área. Repetir el concepto de que es una evaluación para el aprendizaje. El objetivo es que el médico aprenda, no que desaprenda o que se sienta mal por no saber. Y acuérdense, hay que repetirlo en el tiempo, es de la misma persona hacia la misma persona. Y nuevamente dejarlo invitados, ya hasta el cansancio, ya parecemos vendiendo cosas, así que no lo voy a decir. Eso, cualquier duda me pueden escribir nomás y muchas gracias por la atención.